Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy del Departamento de Anestesiología. El día de hoy vamos a hablar sobre puntos claves en la anestesia para el paciente quemado. Va a estar a cargo de María Camila Castañeda, residente de segundo año del programa de anestesiología de la Universidad del Valle. Tenemos la participación del grupo de psiquiatría. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, la dinámica, como siempre, la doctora va a dar su ponencia y al final hacemos los comentarios de los docentes, preguntas de los participantes, tanto del auditorio como los participantes que están en el auditorio virtual. Y nada, empecemos. Bueno, hola, muy buenos días. Mi nombre es María Camila y daré inicio a la conferencia del día de hoy. Esta es nuestra ruta a seguir. Primero hablaremos acerca de las generalidades de las quemaduras, la fisiopatología, la clasificación, el manejo inicial de las quemaduras, el manejo anestésico y el manejo del dolor agudo. Primero, pues empezamos definiendo qué es una quemadura. Una quemadura es esa destrucción coagulativa de la piel y de otros tejidos debido a energía térmica, química, eléctrica o mecánica. En cuanto a la epidemiología, resulta que en el 2017 hubo más de 9 millones, 9 millones de lesiones a nivel mundial y más de 120.000 muertes a nivel mundial por quemaduras. El 90% se producen en los países de ingresos bajos o medianos como el nuestro. En el Reino Unido, en 2017 hubo 10.000 ingresos hospitalarios y 300 quemaduras graves. La mayoría de las quemaduras se producen por llama y principalmente asociadas al hogar o a labores relacionadas con el trabajo. Los factores de riesgo para producirse una quemadura de cualquier tipo es el nivel socioeconómico bajo, cocinar con queroseno, niñas con fusiones domésticas como en nuestro país, un mal sistema de salud y sobrepoblación. Además, los factores de riesgo que tienen que ver con la gravedad de la quemadura son la edad. Entre pacientes más jóvenes o más ancianos van a tener una fragilidad mayor en la piel, menor grosor, por tanto mayor gravedad, y los pacientes a quienes no se les practica primeros auxilios de las quemaduras. Hay tres variables que interfieren directamente con el aumento de la mortalidad de las quemaduras, que son una edad mayor a 60 años, un porcentaje de superficie corporal total quemada mayor a 40% y una lesión por inhalación. En cuanto a la fisiopatología, primero debemos iniciar hablando acerca de la piel. La piel, recordemos que es el órgano más extenso, que está conformada por la dermis, que a su vez tiene 2 capas, y por la epidermis, que a su vez tiene 5 capas. Resulta que ambas capas cumplen importantes funciones en el organismo. La epidermis tiene que ver con la prevención de pérdida de fluidos, una barrera para los microorganismos, tiene que ver con todo el sistema inmunológico, hace parte del sistema neurosensorial y también de esa parte tan importante social y psicológica. Y además, la dermis está implicada directamente en la regulación de la temperatura corporal y también es responsable de la durabilidad y la flexibilidad de la piel. Recordemos que en la dermis existen varios componentes como los plexos vasculares, los folículos pilosos, glándulas exocrinas y unas células que se necesitan sí o sí para la regeneración de la epidermis. Es decir, que en ausencia de dermis no se puede regenerar la epidermis. Las quemaduras producen un modelo de herida que se ha conocido como el modelo de herida por quemadura de Jackson, en el cual están divididas en 3 zonas. Cuando se produce la quemadura vamos a tener una zona de coagulación, que es esta roja del centro, en la cual va a estar compuesta por células que ya son inviables, que tienen necrosis y se liberan una gran cantidad de mediadores inflamatorios, como la histamina, prostaglandina, leucotrienes, tromboxanos, interleucinas, especies reactivas de oxígeno, y toda esa cantidad de mediadores me va a crear unos efectos locales inflamatorios. Resulta que la zona que está después es la zona de éxtasis, es una zona naranja que está compuesta por células que son viables pero vulnerables. Es decir, que estas células van a responder a la reanimación que nosotros tengamos con el paciente. Si hacemos un buen manejo, estas células van a proceder a sanarse o a curar, pero si hacemos un mal manejo,
a hipoperfusión y van a progresar a necrosis. Y la última zona es la zona de hiperemia y vasodilatación, que es el tejido corporal que se espera que esté sano, que puede estar, que hay un aumento del flujo sanguíneo a esta zona por vasodilatación, pero que usualmente va a recuperarse, excepto que haya sepsis grave o hipoperfusión prolongada. Algo muy importante es que estos efectos inflamatorios locales pueden convertirse en efectos inflamatorios sistémicos cuando la quemadura se extiende más del 25% de superficie corporal total. Entonces, en este caso, todo el cuerpo va a ser prácticamente una zona de hiperemia y vasodilatación. Entonces, para explicarles esto, hay unos efectos sistémicos cuando la quemadura corporal total es mayor al 25% de superficie corporal. Entonces, se clasifica por una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana se produce en las primeras 48 a 72 horas, se caracteriza por una fase de reflujo y comienza inmediatamente después de la quemadura. ¿Qué sucede? Entonces acá vamos a tener una disminución del gasto cardíaco, es decir, disminuye el volumen sistólico, el índice cardíaco, una disminución del flujo sanguíneo a todos los órganos y esto se debe a la pérdida de volumen intravascular y a una depresión miocárdica directa. Además, aumenta la resistencia vascular pulmonar, la resistencia vascular sistémica, hay hemoconcentración y puede provocar acidosis metabólica y desaturación venosa central. Por otro lado, también disminuye entonces, como les dije, que disminuye el flujo sanguíneo a todos los órganos, va a disminuir la tasa de filtración glomerular y además aumentan los niveles de aldosterona, de hormona antidiurética, por tanto hay oliguria de guanuria. También puede ocurrir problemas en la oxigenación y en la ventilación, dada por efectos directos de lesión sobre la vía aérea o los pulmones, o también por quemaduras a distancia que debido a los efectos inflamatorios, pues provoca también lesión en la vía aérea. También podemos tener muy frecuentemente los síndromes compartimentales, ante todo en tórax, abdomen y extremidades, con quemaduras circunferenciales, ante todo de espesor total. La otra fase es una fase hipermetabólica o de flujo que sucede después de las 48 o 72 horas. Esta fase se caracteriza porque, al contrario de la anterior, hay un aumento, hay un mayor gasto cardíaco, hay un aumento del consumo de oxígeno, un aumento en la producción de dióxido de carbono, hay un mayor flujo de sangre a los órganos y a los tejidos, entonces aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta el flujo al hígado también, disminuye la resistencia vascular sistémica, aumenta la saturación venosa de oxígeno y a nivel metabólico algo muy importante es que van a aumentar las catecolaminas, las hormonas contrarreguladoras, esto hace que se produzca mayor resistencia a la insulina, por tanto va a haber hiperglucemia y además aumento de gluconeogénesis, lipólisis, proteólisis, entonces entra el cuerpo en un estado catabólico, hay déficit de aminoácidos para la síntesis de proteínas, va a haber hipertermia, circulación hiperdinámica y como ya les dije, aumento en el consumo de oxígeno. Algo que hay que tener muy en cuenta en estos pacientes es que también están susceptibles a las lesiones por inhalaciones de humo. Entonces, esto es muy importante pues que lo tengamos en cuenta porque aumenta directamente la morbimortalidad, aumenta el requerimiento de líquidos incluso un 50% más e inicialmente estos pacientes tienen radiografías completamente normales. Los mecanismos de lesión por la inhalación, entonces son varios, principalmente pues la lesión directa por el calor y por el vapor caliente, entonces va a producir laringoespasmo o broncoespasmo, el humo y las partículas tóxicas que se pueden aspirar pueden causar entonces disminución en el transporte mucociliar, afecta la eliminación de bacterias, produce la acumulación de moco y además va a haber pues muy susceptibles al colapso alveolar y a las atelectasias debido a la pérdida de producción de surfactante o por la obstrucción de las vías aéreas superiores. Ya los gases, pues también las partículas tóxicas que se inhalan, hacen el paciente mucho más susceptible a infecciones como la neumonía, a edema pulmonar también por absorción del edema en las siguientes 72 horas y pues como les dije, tenerlo en cuenta. Esto pues es un ejemplo de lesión por inhalación de humo. Este edema en la vía aérea usualmente resuelve entre 3 a 6 días después de la quemadura. Importante en estos pacientes mantener la cabecera elevada y evitar la sobreadministración de líquidos porque empeora las lesiones en la vía aérea.
Pero no solo eso, también, aunque no exista una lesión directa por inhalación de humo, también se puede producir las quemaduras cutáneas graves. Entre mayor superficie corporal total, mayor riesgo de que produzcan lesión pulmonar o lesión en la vía aérea a distancia debido a la liberación de todos estos mediadores inflamatorios. Entonces, esto es otro ejemplo de ello, donde no había lesión, donde no había lesión por inhalación de humo, pero pues debido a la anterior, a la sobrereanimación con líquidos y todo eso, pues se produce también el edema. Bueno, no quise reproducir. Sigamos. También tener en cuenta que estos pacientes son susceptibles de intoxicación por monóxido de carbono. Recordemos que el monóxido de carbono tiene una afinidad 200 veces mayor por la hemoglobina y se une a sus mismos sitios de unión que la oxihemoglobina. Entonces, que el oxígeno. Entonces, lo que sucede es que además de afectar el transporte de oxígeno, también en tejidos que tienen una presión parcial de oxígeno baja, no va a liberar el poco oxígeno que tiene unido. Además, produce pues un efectos directos tóxicos en la mitocondria que se van a caracterizar por, primero, inhibe la reducción de oxígeno a agua, que es como el final o el destino final de los electrones en la cadena de transporte de electrones. Segundo, pues afecta la producción de ATP por interferencias que realiza ahí mismo en la mitocondria, y también entonces empiezan a acumularse los electrones que iban a esta cadena de electrones y dan lugar a la producción de superóxido, lo que produce también efectos nocivos. La curva de disociación de hemoglobina, como conocemos, se desplaza a la izquierda, y recordar que los niveles mayores de carboxihemoglobina del 15% son considerados tóxicos y por encima del 50% letales. La vida media de la carboxihemoglobina en pues, a FIO2 del 21% es de 4 horas, pero cuando ponemos FIO2 al 100%, tiene una vida media de 40 a 60 minutos. También recordar la intoxicación por cianuro de hidrógeno, que son otras de las partículas tóxicas que se pueden inhalar. Ante todo, sospecharlo cuando hay lesión por inhalación, cuando hay inestabilidad hemodinámica persistente o acidosis metabólica persistente. En estos pacientes es muy útil la hidroxicobalamina, debido a que se une al cianuro, forma cianocobalamina y facilita su eliminación vía renal, y también el tiosulfato de sodio, porque facilita la conversión del cianuro en tiosinato, que se excreta también por vía renal, pero de forma más retardada. La clasificación de las quemaduras se va a hacer según 3 parámetros: la profundidad, la superficie, el porcentaje de superficie corporal total quemada y la etiología. En cuanto a profundidad, entonces empezamos con la primaria, que es la superficial o la que afecta solo la epidermis. Se caracteriza porque es una quemadura seca, roja, que palidece a la digitopresión, es dolorosa y usualmente resuelve solita de 3 a 6 días. La siguiente es la quemadura de espesor parcial superficial, que se caracteriza porque afecta la parte superficial de la dermis, no toca las estructuras profundas, entonces también puede resolver solita de 7 a 21 días. Aquí ya encontramos ampollas, es más húmeda y puede palidecer a la digitopresión. La quemadura profunda de espesor parcial, entonces se extiende hasta la dermis profunda, y aquí ya va a afectar al plexo vascular, pero no se destruye toda la dermis. Esta puede sanar después de los 21 días, pero usualmente requiere tratamiento quirúrgico. Esta ya tiene un color más grisáceo, de una combinación de colores, puede palidecer a la digitopresión y ya no es tan dolorosa, sino que es ante todo a la presión digital. Y la quemadura de espesor total, entonces se caracteriza porque afecta absolutamente toda la dermis con sus estructuras, es más, pues además de las ampollas, también es más cerosa, tiene una combinación de colores, solamente, no, pues casi no es dolorosa, va a ser dolorosa solo a la presión profunda, no sana solita, necesita tratamiento quirúrgico usualmente. Y ya la quemadura que antes conocíamos como de 4º grado, la lesión profunda, se caracteriza porque se extiende hasta la fascia o el músculo, nunca se va a sanar sola, siempre requiere tratamiento quirúrgico, ya no es dolorosa y pues se puede sentir es solo una presión. Estos son algunos ejemplos de lo que les acabo de mencionar: la superficial de espesor parcial, la profunda de espesor parcial o la quemadura de espesor total, que ya la vemos que es blanca y esto ya prácticamente no es doloroso. En cuanto al porcentaje de superficie corporal total quemada, tenemos varias formas de calcularlo. Una de las más conocidas es la de Lamb-Browder. No voy a hacer mucho énfasis en esto, conocer que hay varias formas de hacerlo, y también la regla de los 9 de Wallace.
En cuanto a la etiología, tenemos que la quemadura térmica es la mayoría de las quemaduras en un 90%. Su profundidad va a depender de la temperatura de contacto, de la duración del contacto y del grosor de la piel. El 70% de estas quemaduras se produce por líquidos calientes, las llamadas escaldaduras, y este es un ejemplo de tercer grado o de espesor total. En cuanto a la radiación, se presenta más que todos los pacientes de la industria que ven los trabajadores de la industria nuclear se asocian con cáncer debido a su interacción con el ADN y su capacidad de dañarlo. El daño depende de la dosis, el tiempo de exposición y el tipo de partícula. Rápidamente, hay varios tipos de partículas. Los rayos alfa no penetran en la capa de queratina de la piel, pero como tienen tanta energía, pueden causar daño al ingresar a los tejidos a través de la inhalación o al ingerirlas. Los rayos beta o las que se producen también como quemaduras solares, entonces pueden penetrar en la piel, pero muy superficial, hasta 1 centímetro, y pues no tiene problema, puede resolver solita. Pero los rayos gamma son los más peligrosos porque tienen la capacidad de penetrar en los tejidos de forma profunda, causar daños graves y son los que producen el síndrome de radiación aguda. En cuanto a las lesiones por químicos, son los causales del 3% de las quemaduras. Tenemos que se produce principalmente en entornos domésticos e industriales. Se producen alteraciones del pH, rupturas de las membranas celulares, desnaturalización de proteínas, efectos tóxicos directos en los procesos metabólicos. El daño va a depender de la concentración, la duración de la exposición y la naturaleza del agente. Tenemos las quemaduras por ácidos y álcalis. Las quemaduras por ácidos producen una necrosis por coagulación del tejido. Acá tenemos unos ejemplos de ellos, y los álcalis van a producir usualmente mayor daño, un daño más prolongado, porque ellos van produciendo necrosis por licuefacción progresiva y esto les permite mayor profundidad tisular. También recordar que hay algunos productos que se utilizan comúnmente, como los oxidantes y productos de uso doméstico como peróxidos, otros productos químicos que están presentes en los colorantes para el cabello, que también puede causar quemaduras químicas. Otro mecanismo es pues por mecánica o fricción por ruptura de los tejidos y el calor que se genera. Aquí en la descarga eléctrica voy a hacer un pequeño énfasis porque tiene algunas consideraciones especiales. Las quemaduras por descarga eléctrica son responsables del 5% de las quemaduras totales. Su daño se debe a que se va transformando en calor a medida de que va atravesando los tejidos. Ya les explico mejor esto. Y la magnitud de la lesión va a depender del voltaje, del amperaje, de la vía de la corriente, la resistencia al flujo de la corriente a través de los tejidos y la fuerza y la duración del flujo de la corriente. La OMS ha categorizado esta quemadura como un problema de salud pública debido a la gran cantidad de muertes que produce anualmente. El 20% se puede producir en los niños, es mucho más común en los hombres que en las mujeres, una relación de 9-1. Es la cuarta causa de muerte en los trabajadores de construcción y circuitos eléctricos, y el 50% de estos accidentes van a ser de alto voltaje. Las propiedades de la electricidad son importantes conocerlas para que entendamos el daño que causa esta quemadura, y es que recordemos que la corriente eléctrica puede ser continua, en la que es unidireccional, como las baterías, generan una sola contracción muscular que retira a la víctima de la fuente y es poco peligrosa, pero la alterna, entonces en esta los electrones están cambiando periódicamente de dirección, y eso hace que genere una estimulación continua a nivel muscular, que se produzca la contracción muscular y mantenga plejados pues la mano, y de esta forma impide que su víctima se libere de la corriente eléctrica, causando mucho más daño. El voltaje, recordemos que es esa fuerza que permite el movimiento de los electrones de un átomo a otro. El voltaje se mide en voltios y tiene que ver mucho con la ley de Ohm, en el cual voltaje es igual a intensidad por resistencia. Se consideran de bajo voltaje por debajo de 1000 voltios, alto voltaje por encima de 1000 voltios, y hay que tener aquí en cuenta el rayo que tiene un alto amperaje, es de corta duración y es de alta mortalidad. La resistencia, entonces, es esa oposición que genera un tejido al paso de la corriente a través del mismo tejido. Se mide en ohms, y esto es muy importante porque tenemos tejidos de menor resistencia, resistencia intermedia y alta resistencia. Resulta que entre más resistencia tenga el tejido, como lo son los huesos, la grasa y los tendones, va a producir o tienden a calentarse y a coagularse mucho más, entonces el daño va a ser mayor en los tejidos con mayor resistencia, mientras que en los tejidos de baja resistencia
resistencia de 1500 ohms, como los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos son buenos conductores y el daño va a ser mucho menor. La intensidad de la corriente, que se mide en amperios, y la conductancia, que es la capacidad para transmitir la corriente. En cuanto a los amperios, cuando estamos sometidos a 1 a 3 miliamperios, se siente una corriente continua, calor, hormigueo. Pero cuando ya nos pasamos a 50 a 100 miliamperios, fibrilación ventricular, y más de 2.5 amperios, asistolia inmediatamente. Para entender entonces la quemadura por descarga eléctrica, esta va a depender de dos leyes. La ley de Ohm, que nos dice que intensidad es igual a voltaje e inversamente, es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Eso quiere decir que la intensidad de la intensidad de la corriente que llega a cada tejido va a depender de su resistencia. A mayor resistencia, entonces el daño va a ser mayor. Y la ley de Joule nos dice que entonces el calor que se genera por la corriente eléctrica es directamente proporcional a la resistencia tisular. Es decir, que cuanto mayor es la resistencia que ofrece un tejido, como ya se los decía, la transformación de energía eléctrica en calor va a ser mayor. Conclusión, entonces, si el tejido tiene mayor resistencia, va a haber mayor daño porque le va a llegar una mayor cantidad de electricidad que se convierte en calor. Aquí hay que tener en cuenta, pues digamos que cuando la resistencia entra por la piel, cuando la intensidad de la corriente entra por la piel, usualmente produce unos puntos de carbonización que son conocidos como los puntos de entrada y de salida. Y es importante tener en cuenta que hay que ver cómo fue el recorrido de la corriente eléctrica y en qué plano se realizó. Si yo tengo un plano horizontal que entró por la mano derecha y salió por la mano izquierda, pues voy a ver que fue totalmente atravesando el corazón y hay mayor riesgo de despolarización de estas células excitables y pues mayor riesgo de arritmias y de paro cardiorrespiratorio. Pero si yo tengo una corriente, no sé, que entró por la cresta ilíaca y salió por un pie, entonces el plano está mucho más alejado del corazón y digamos entre comillas que puede ser más seguro para el paciente. Los mecanismos de lesión son múltiples. El daño tisular directo altera el potencial de reposo de la membrana celular y genera entonces contracción muscular o tetania. La transformación de energía eléctrica a térmica, como ya les expliqué, genera destrucción y necrosis de los tejidos. La lesión mecánica, pues por los traumas o las caídas que pueden presentarse a raíz de las descargas eléctricas. Y una teoría de electroporación que tiene que ver con la alteración de las proteínas de las membranas celulares que alteran su función y su integridad. Distintos tipos de lesión por contacto o indirecta por el arco y la flama que se genera, entre otros. Eso es un ejemplo del signo del iceberg, que es un punto de carbonización, un punto de entrada o de salida, no sé exactamente. Vemos que aparentemente no hay mucho daño, pero realmente sí lo hay de acá para adentro, entonces puede haber un daño muy importante de los tejidos. Y el signo de Lichtenberg, que tiene que ver con los rayos, que se caracteriza por presentar este patrón fluorescente, arborescente, que desaparece a las 24 horas. Las lesiones por los sistemas de las descargas eléctricas o las quemaduras eléctricas son múltiples a nivel cardiovascular. Puede generar dos cosas: una lesión directa que actúa como necrosis, no tanto como isquemia, sino más como contusión, e indirecta generando arritmias. A nivel del sistema respiratorio puede generar paro respiratorio directamente por inhibición del centro respiratorio o por tetania de los músculos respiratorios. A nivel musculoesquelético, los síndromes compartimentales o también lesiones en la vía aérea por inhalación de humo o gases tóxicos que se generan pues acompañado de la llama. A nivel del sistema nervioso central puede generar isquemia cerebral, también puede generar lesión en la médula ósea, quemaduras pues ya directamente en la piel, a nivel de gastrointestinal, úlceras, y en los órganos de los tejidos, otorragia, perforación timpánica, incluso en los ojos pueden producirse cataratas 3 años después de la quemadura. Las principales complicaciones letales se suelen presentar en las primeras 24 horas, son más que todo arritmias dadas por fibrilación ventricular, asistolia y taquicardia ventricular. Bueno, en cuanto al manejo inicial de las quemaduras, este cuadro los traigo para que recordemos que las quemaduras o los pacientes quemados van a tener múltiples fases de tratamiento desde que nos llegan a nosotros, bueno, no a nosotros, pero al servicio de urgencias desde el triage hasta la fase 5, que es toda la fase de rehabilitación, de prevención y tratamiento de las contracturas, del soporte psicológico y psiquiátrico. Vamos a hablar un poquito acerca de la evaluación
primaria y secundaria de estos pacientes, si bien no nos toca muchas veces a nosotros como anestesiólogos y a los que tenemos acá presente en el auditorio, realmente es importante conocer el contexto de estos pacientes, además que sí nos pueden llamar, por ejemplo, para la intubación de estos pacientes que suelen ser vía aérea difícil. Hay unas indicaciones, bueno, entonces en el primer punto, que es la A, es importante verificar la permeabilidad de la vía aérea y que se vaya a mantener permeable. Aquí hay unas indicaciones para intubación temprana, que son todas estas que menciono acá, porcentajes de superficie corporal total mayores al 40 al 50%, por lo que les dije que puede producir lesiones a distancia en la vía aérea y a nivel pulmonar, signos de obstrucción de la vía aérea, quemaduras extensas y profundas de la cara, dentro de la boca, edema significativo en la vía aérea, dificultad para deglutir, compromiso respiratorio, disminución del estado de conciencia o quemaduras circunferenciales en el cuello de espesor total. Siempre sospechar la lesión por inhalación de humo, como hemos venido hablando. Estos son algunos de los signos y síntomas que se pueden presentar: cambios en la voz, ronquera, estridor, tos, quemaduras visibles pues en la cara, la lengua, los labios, la epiglotis, la faringe, la nariz, hollín en esputo de la nariz o la boca, disnea, alteración en el estado de conciencia, hipoxemia. Recordar que el oxímetro de pulso no puede distinguir si lo que está sensando es carboxihemoglobina o oxihemoglobina, entonces puede marcar 98 al 100% y realmente no reflejar el valor pues real, que lo vamos a ver solamente en los gases. Y aumento de la carboxihemoglobina, si tenemos la oportunidad de medirla, mayores al 10%, sugiere una lesión por inhalación. En cuanto a la ventilación, estos son los principales problemas que vamos a tener con la intoxicación por monóxido de carbono, la inhalación de humo y la hipoxia que se genera. Estos pacientes pueden necesitar tempranamente escarotomías con el fin de mejorar la ventilación o la perfusión en las extremidades, así que también podemos tener, pues, o podemos darle anestesia de forma muy aguda a estos pacientes para este tipo de procedimientos, aunque generalmente se hacen en urgencias. En cuanto a la intoxicación por monóxido de carbono, lo que más tiene evidencia es la ventilación con FiO2 al 100%, o sea, por intubación orotraqueal o por máscara de no reinhalación. Las cámaras hiperbáricas, pues realmente actualmente su evidencia es controvertida. En los últimos metaanálisis no les ha ido tan bien y además no están ampliamente disponibles y no deben ser consideradas para el manejo agudo. En cuanto a la circulación, muy importante tener dos accesos venosos muy buenos, de buen calibre, mínimo 18 en los adultos y ojalá un 22 o 20 idealmente en los niños. Siempre vigilar la perfusión de forma continua, descartar síndromes compartimentales de forma temprana y recordar el tratamiento con los líquidos endovenosos, que es uno de los pilares del tratamiento. Resulta que si yo sobrehidrato a mi paciente, pues voy a generar daño: edema tisular, pulmonar, cerebral, derrame pleural, pericárdico, síndrome compartimental abdominal y en extremidades. Pero si me quedo corto con los líquidos, también voy a generar daño. Aumento la alteración en la perfusión que de por sí ya tienen, aumento el daño a los órganos y aumento la extensión en cuanto a profundidad de la quemadura. Entonces, se han creado diferentes fórmulas. Estos son unos ejemplos de ella. La más conocida es la de Parlan, pero esta fórmula puede tender un poquito a sobreestimar el requerimiento. Lo que se ha recomendado actualmente es adecuarla. Ya les explico cómo. Hay algunos factores que pueden aumentar el requerimiento de los líquidos, como la lesión por inhalación de la que hemos venido hablando y la descarga eléctrica, entre otras. Esta es una de las formas para administrar los líquidos. Esta me gustó mucho porque las divide según el tipo de quemadura. La descarga eléctrica siempre va a necesitar mayor requerimiento de líquidos, entonces empiezan con 4 cc de lactato de Ringer por kilo por porcentaje de superficie corporal total quemada. Usualmente esta administración de líquidos se realiza con cristaloides isotónicos. Lo más frecuente es lactato de Ringer para disminuir la incidencia de acidosis hiperclorémica por solución salina. Se divide ya, pues, si son adultos o niños, se empiezan pues con menor dosis a mayor dosis, y estas fórmulas, entonces la idea es calcularlo para 24 horas, la mitad se pasa en 8 horas y la siguiente en 16 horas. Pero esto no es tan así. La idea es que esto se vaya titulando según varias cosas, entre ellas el gasto urinario. Este, por ejemplo, es uno de los algoritmos en el cual, para usar la fórmula de Parlan, utiliza el peso real, pero para calcular el gasto urinario utiliza el peso ideal.
Según el gasto urinario, entonces se va modificando la administración de los líquidos, si se debe disminuir un 100%, si se continúa igual, si se debe aumentar o si se debe reducir pues hasta un 25%. Ya les digo cómo más hay que evaluar si estamos reanimando adecuadamente y también hay que tener en cuenta la administración temprana de coloides. Ante todo, si a las 12 horas estamos necesitando un gran requerimiento de líquidos, que es más o menos 6 cc por kilo por porcentaje de superficie corporal total. Los coloides que se recomiendan es la albúmina al 4.5%, un tercio de mis requerimientos de los cristaloides. No están muy indicadas las gelatinas porque se ha demostrado que no son superiores a los cristaloides, son más caros, con mayores reacciones alérgicas, y los hidroxietilalmidón han aumentado la mortalidad. Igual, pues de esto no hay muchos estudios en pacientes pues quemados directamente. La idea es ir viendo diferentes indicadores para ver que estoy reanimando adecuadamente a mi paciente. Uno de ellos es el gasto urinario, pero también pues la presión arterial, me ayuda la frecuencia cardíaca, la excreción de sodio renal, el índice de creatinina, la relación de un creatinina mayor a 20 me indica hipovolemia en el ecocardiograma o en el ultrasonido, entonces puedo ver si estoy teniendo un buen volumen sistólico, un adecuado BTI, fracción de eyección y el déficit de base menor a 5 también sugiere hipoperfusión. En cuanto, perdón, en cuanto al estado neurológico, estos pacientes pueden tener un estado neurológico disminuido por múltiples causas, por el trauma debido a la quemadura que tuvieron o por la intoxicación por toxinas inhaladas, por sobredosis si en ese momento estaban consumiendo sustancias psicoactivas o por comorbilidades que causan el colapso asociado a la quemadura. En cuanto a la exposición, calcular siempre el porcentaje de superficie corporal total quemado, evaluar si hay trauma asociado y muy importante en ellos controlar la temperatura porque son principalmente vulnerables a la hipotermia, ante todo en la fase temprana. Recordemos todas las implicaciones que tiene la hipotermia, ante todo para nosotros a nivel perioperatorio, como el aumento de sangrado, el retraso en la cicatrización ante todos estos pacientes, y en la fase tardía es más probable que haya hipertermia debido a la liberación de mediadores neuroinflamatorios e interleucinas. En cuanto a la valoración secundaria, pues ya sabemos que es hacer un examen físico mucho más detallado, pausado, si se nos pasó algo en la evaluación primaria, pero aquí ante todo para nosotros evaluar los laboratorios y las imágenes que tenga el paciente. Muchas de estas radiografías van a estar totalmente normales, no significa que no tengan lesiones por inhalación o lesión pulmonar, y los laboratorios pues poner cuidado a la carboxiemoglobina y a la CPK. Estos son los criterios de la American Bar Association para definir un gran quemado por encima del 25% de superficie corporal total o por si son quemaduras de espesor parcial, ya la dividen pues en menor si es para niños o para adultos de mayor de 40 años, quemaduras de espesor total mayores al 10%, si fueron quemaduras con corrientes de alto voltaje, evidencia de lesión por inhalación o en áreas especiales como los ojos, los genitales, las manos, la cara o los pies. En cuanto al tratamiento específico de la quemadura, puntos muy breves, muy claves, porque eso tampoco usualmente nos corresponde a nosotros, pero les repito, es importante tener en cuenta el contexto de los pacientes. Lo ideal es desvestir al paciente, detener la quemadura, ante todo si fueron quemaduras por químicos, debo irrigar con agua o líquidos de forma abundante, los ácidos se irrigan por 45 minutos y los álcalis por 1 hora. Enfriamiento de la herida se debe realizar ojalá en los primeros 2 minutos de la quemadura y el resto del paciente debe ser protegido y calentado para evitar la hipotermia. Los apósitos tienen una gran importancia de forma temprana porque me estabilizan el lecho de la herida, me disminuyen la pérdida de líquidos y me previene la incidencia de infecciones. La decisión temprana también es muy importante en cuanto antes se haga mucho mejor porque disminuye la carga necrótica, el riesgo de infección y la inflamación sistémica producida por la quemadura. En cuanto a la nutrición, estos pacientes van a tener una tasa metabólica basal que puede aumentar significativamente. Se ha visto que los pacientes con quemaduras mayores al 40% van a tener un aumento de la tasa metabólica del doble. Si no se aborda, entonces estos pacientes tienen una pérdida de masa corporal magra que se ha visto que está directamente relacionada con aumento de complicaciones infecciosas y muerte, va a tener mayor compromiso inmunológico y deterioro en la curación. Lo ideal es que la nutrición en estos pacientes se inicie en las primeras 6 a 12 horas de la quemadura. Se prefiere la vía enteral a la parenteral como en la mayoría de situaciones, pero pues según cada paciente puede necesitar alimentación postpilórica
ante todo eso nos ayuda a disminuir el riesgo de aspiración y la idea es que el peso corporal disminuya menos del 10% desde el ingreso. Los beneficios de la nutrición temprana son múltiples, entre ellos disminuye las catecolaminas, mejora la integridad intestinal, reduce el tiempo en UCI, mejora la cicatrización y reduce la tasa de infecciones. Estas son diferentes fórmulas para calcular los requerimientos calóricos de estos pacientes. No voy a ahondar en esto, pero sí saber que hay que tener seguimiento estricto con nutricionista porque fácilmente podemos sobrealimentar a estos pacientes o quedarnos cortos y ambas cosas son iguales de malas. En cuanto a la prevención de las infecciones, estos pacientes se colonizan muy fácil. En la fase inicial, que es la primera semana, se colonizan ante todo por bacterias gram positivas como estafilococo, enterococo y estreptococo, y en la fase intermedia de la primera a la tercera semana se colonizan ante todo por bacterias gram negativas, ante todo Pseudomonas aeruginosa, que puede traslocarse desde el tracto gastrointestinal. La colonización por hongo se puede dar después de la tercera semana de la quemadura, ante todo por Candida albicans, si está directamente relacionada con aumento en la mortalidad y también puede haber colonización por virus. La terapia antimicrobiana profiláctica en los pacientes quemados está contraindicada, pero sí siempre debemos realizar profilaxis antibiótica quirúrgica 30 a 60 minuticos antes, repetir a las 3 horas si el procedimiento es prolongado. Se puede dar un beta-lactámico de espectro reducido como cefazolina o si es alérgico un macrolidona, quinolona, y si tenemos colonización por MRSA, entonces dar vancomicina 1 gramo. Muy importante tener en cuenta que estos pacientes también fácilmente realizan pues pueden progresar a sepsis. La sepsis tiene una mortalidad del 28 al 65% en estos pacientes, se debe a múltiples factores intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos porque estamos perdiendo la barrera de la barrera cutánea, hay depresión en el sistema inmunológico, hay todo este tejido necrótico, hay traslocación bacteriana y también otros como la exposición a estar hospitalizado por mucho tiempo, la inmovilización, el uso prolongado de antibióticos, el uso prolongado de dispositivos intravasculares, la ventilación mecánica. Entonces, sospechar la sepsis en todos estos pacientes, ante todo, pues en los más susceptibles, que son aquellos inmunosuprimidos con comorbilidades, residencia en asilo de ancianos, que ya han estado hospitalizados antes, que llevan más de 5 días ventilados. La campaña para la sepsis en el 2022, ellos hicieron algunas recomendaciones que se podían tener en cuenta para evaluar qué pacientes son más susceptibles o pueden estar cursando con sepsis después de las 72 horas. Debido a que en las primeras 72 horas es raro que el paciente esté séptico y además es muy difícil porque en esta fase podemos tener muchos signos confusores. Entonces, los criterios que ellos ponen es un lactato mayor a 2, cambios respiratorios, alteraciones en el estado mental, lesión aguda con lesión renal aguda mayor o igual a 1 según CADIGO, disminución en el gasto cardíaco, aumento de la procalcitonina mayor a 2, en fin, tener en cuenta estos criterios. En cuanto al manejo anestésico, vamos a tener que estos pacientes pues nos representan a nosotros un gran desafío. Además de la valoración preanestésica estándar que hay que realizar, también hay que tener unos puntos de valoración claves. Estos son pacientes que hay que tener en cuenta la extensión y la localización de las quemaduras, el tiempo que lleva de evolución la quemadura, el mecanismo de la lesión, si tiene o no lesión por inhalación pulmonar y así no la tenga, si hay lesión pulmonar por quemadura a distancia. Que si la vía aérea está protegida o no, qué tanto riesgo tiene de que se pueda mantener permeable, las coagulopatías que ya vamos a evaluar, si se ha reanimado o no de forma adecuada, si hay disfunción orgánica. Estos pacientes es más probable que tengan éstasis a nivel gástrico. Qué tan largo o qué tan complejo va a ser el plan quirúrgico, si hay o no un adecuado acceso venoso, si está o no infectado, si tiene lesiones o traumas asociados. En cuanto al ayuno, recordemos que las pautas del ayuno para estos pacientes son similares a las pautas de ayuno para la población general, según las últimas guías de anestesiología del 2023. Lo mismo, recordemos que los líquidos claros se pueden consumir hasta 2 horas antes del procedimiento y los líquidos claros se definen como un té, una aromática, agua o café. La comida ligera se puede dar hasta 6 horas, que es una tostada, una galleta de soda y asociada a un líquido claro. Entonces, pues evitar poner más ayuno del necesario porque realmente esto no tiene mucha evidencia. A no ser
que conozcamos que el paciente, además de que está quemado, pues cursa con otro proceso, obstrucción intestinal, eso ya es otro cuento. En cuanto a la vía aérea, entonces siempre debemos tener presente que estos pacientes son un desafío, siempre tener disponible el equipo de vía aérea difícil, con ellos podemos tener la lesión por inhalación, el edema facial, signos de obstrucción glótica, la apertura oral puede estar disminuida. Este es un caso de un paciente que todavía no había terminado de cicatrizar las heridas y ya tenía contracturas, y esto dificultaba la apertura oral y la flexoextensión del cuello. También los apósitos o las ondas que ellos puedan tener nos dificultan el sello de la máscara. Lo ideal es siempre intubar con lo ideal es siempre proteger la vía aérea con fibrobroncoscopio, ojalá despierto, y en los niños pues que es muy difícil hacer una intubación despierto, pues digamos que aquí la ketamina ha tenido un gran impacto porque proporciona analgesia y además pues también mantiene los reflejos en la vía aérea y el tono faríngeo. Tener en cuenta que los podemos tener en fase aguda o en fase crónica, pues las contracturas se acentúan muchísimo más a medida de que pasa el tiempo de evolución de la quemadura. Los principales retos, la apertura oral y la dificultad para la flexoextensión del cuello. Entonces, siempre equipo de vía aérea difícil. La fijación del tubo traqueal, hay múltiples formas, entonces una de estas es si tenemos estos dispositivos y no hay quemaduras en cara, sería perfecto. Si no, se han descrito múltiples mecanismos de poder fijar el tubo. Este es con las cintas que utilizan para fijar las traqueostomías, a los cuales se le une otra cinta y se puede fijar así a través de una intubación nasotraqueal. Así quedaría. Esta es un dispositivo innovador que se llama ClipFab, que consta de este neumotaponador. Entonces se intuba normal el paciente, luego se introduce el ClipFab, se insufla el neumotaponador y lo que hace es que no se va a mover para ningún lado y no tiene ni ataduras ni nada alrededor de la cara ni el cuello. Esta es otra forma y es que ellos hacen como una especie de bucle mediante un catéter de goma rojo, un dispositivo similar, lo introducen por la nariz, lo sacan por la boca y fijan el tubo con este bucle. La otra forma es que ellos pueden, los pacientes que tienen braques, fijar a través de un alambre a los braques o pues con un tornillito a la encía o pues si no tiene dientes como en este caso o si tiene dientes pues al diente. En cuanto a los accesos vasculares, recordar que esto pues es también un desafío técnico, ante todo por las zonas que pueden estar quemadas, que son el sitio de acceso para los accesos vasculares. Si es necesario, se debe canalizar el acceso a través de la quemadura. Si no es necesario, pues no, recordemos que existen múltiples sitios y también la indicación del paciente. También la ecografía es una gran ayuda en este caso, tanto para los accesos centrales como también los periféricos. Y pues recordar que el acceso intravenoso siempre es una opción también. La monitorización, algo tan sencillo como la monitorización de los signos vitales, también puede ser un reto en ellos porque las áreas lesionadas por las quemaduras pueden incluir los sitios donde usualmente colocamos el monitoreo. Entonces, pues hay que ser creativos, hay que tener alternativas. Han descrito que para los electrodos se pueden fijar con las grapas quirúrgicas. Recordar que para el pulsioxímetro, si no hay pues manitos o deditos viables, pues podemos ponerlo en la nariz, la lengua o en el lóbulo de la oreja. Tener en cuenta si voy a tener mi paciente con una monitorización básica o invasiva. La invasiva, entonces, ante todo aquellos pacientes que supongo que van a perder grandes cantidades de sangre, que necesito estar tomando continuamente gases o muestras de sangre, o que necesito ver variabilidad de presión de pulso para también guiar mi manejo hídrico. El control de la temperatura es estricto en estos pacientes y pues nada, tener en cuenta el estado fisiológico del paciente, el plan quirúrgico y la extensión y la localización de la quemadura para yo también decidir la monitorización que le voy a tener. También la monitorización del gasto urinario, muy importante, monitorización de la profundidad anestésica, ojalá si es posible, y monitoría de la relajación, ya les explico por qué. En cuanto a la ventilación mecánica, estos pacientes tienen mucho más riesgo de realizar lesiones pulmonares asociadas al ventilador, CRA y atelectasias. Las recomendaciones para ellos son los mismos parámetros en general de ventilación protectora. No hay muchos estudios en pacientes quemados. En ellos se han intentado otros modos de ventilación, como la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, pero esto no ha tenido muy buena evidencia en ellos, que es una ventilación con bajos volúmenes y altas frecuencias, entonces de momento no.
Recordemos los parámetros de ventilación protectora, entonces volúmenes bajos, ojalá 6 cc por kilo, pero lo necesario para que el paciente tenga una buena oxigenación y ventilación, bajas presiones pico por debajo de 35, mesetas 30, driving pressure menor a 15, siempre utilizar PIP. Mayor a 5 titular y una FIO2 para una saturación por encima de 94. Siempre modificar la frecuencia respiratoria según el tidal de CO2. Un momento. Bueno, continuando, entonces también tenemos que tener en cuenta el riesgo del sangrado que tienen estos pacientes. Esta es una de las tablitas que nos dice cuánto pueden perder por centímetro cuadrado de desbridamiento de la quemadura. Entonces, en las primeras 24 horas pierden menos sangre, a medida que pasa la evolución de la quemadura son susceptibles a perder más, y cuando están infectadas las heridas, mucha más cantidad de sangre. En cuanto a la transfusión de estos pacientes, no hay un umbral definido, el umbral es el mismo que la población general, pues en general vamos a tener un umbral de 7, pero de hemoglobina, pero no solo mirar la hemoglobina, también mirar las comorbilidades y mantener la precarga y el estado metabólico. No hay hasta el momento ningún estudio que compare la eficiencia o superioridad de un fármaco sobre otro para disminuir el sangrado. Estos pacientes son muy susceptibles a coagulopatía. La coagulopatía se caracteriza por ser traumática, aguda y un fenómeno también hemorrágico que que puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. Puede ser desproporcionada al respecto a la quemadura. Obviamente hay mayor riesgo si la extensión es mayor, pero también quemaduras pequeñas pueden producir coagulopatía significativa, y esto va a depender de la profundidad, de la lesión por inhalación y de hemodilución. Y recordar que los tiempos de coagulación son muy poco sensibles para detectar coagulopatía en ellos y en general, y ante todo en las primeras horas. Estos pacientes se han encontrado que tienen cambios a nivel de la coagulación desde fases muy tempranas, que tienen disminución de la proteína C, S, antitrombina 3, aumento del factor 7 activado, aumento del fibrinógeno, también aumento de fibrinolisis y del complejo trombina-antitrombina. Entonces es muy importante evaluar la coagulopatía porque esto hace que aumente la morbimortalidad en estos pacientes, la ventilación mecánica y la estancia en UCI. Ellos han recomendado hacer pruebas viscoelásticas, no tenemos un algoritmo específico para los quemados, pero se puede realizar extrapolando el algoritmo de trauma, pero también para guiar la transfusión y ver qué componentes necesita y cuáles no. En cuanto a las consideraciones farmacológicas, tenemos que van a haber unos cambios muy importantes a nivel de farmacocinética y farmacodinamia. A nivel de farmacocinética vamos a tener una pérdida de proteínas plasmáticas, una disminución de albúmina. Recordemos que la albúmina se va a unir a los ácidos y a los neutros, y por el contrario vamos a tener un aumento de la glicoproteína, de la alfa-1 glicoproteína ácida, que se podría decir que aquí actúa como un reactante de fase aguda, va a aumentar su cantidad y va a disminuir entonces la fracción libre de fármacos que se unen a ella. También vamos a tener un aumento en el volumen de distribución. Esto se ha visto, se ha estudiado con la mayoría de los fármacos que utilizamos en anestesia. Para todos hay un aumento del volumen de distribución, y a nivel de farmacodinamia vamos a tener que, como hay lesión en los órganos, disminución y después aumento del flujo, la interacción entre el fármaco y el receptor es impredecible. Entonces la respuesta de los fármacos también puede llegar a ser impredecible. Las primeras 48 horas, como les había comentado, se caracteriza por disminución del gasto cardíaco, el flujo hepático y renal, y esto hace que disminuya el metabolismo y eliminación de muchísimos fármacos que emplean estas rutas para su metabolismo y eliminación. Entonces, tener en cuenta que en estas primeras 48 horas puede que necesite disminuir la dosis de múltiples fármacos, pero por el contrario, después de las 48 horas sucede todo lo contrario y aumenta el metabolismo y la eliminación de los fármacos, entonces puede que mis dosis de fármacos sean superiores. En cuanto a las técnicas anestésicas, no se ha demostrado que alguna sea superior a otra, pero sí hay ciertas consideraciones a nivel regional, ante todo para bloqueos de nervios periféricos, puede que esté muy limitado debido a que usualmente se necesitan pues interferir o realizar la cirugía en múltiples partes del cuerpo, del sitio donante, del sitio receptor, o hacer desbridamiento en múltiples partes, entonces puede que por ese lado esté limitada, y además también porque el área donde pretendo realizar mi bloqueo puede estar quemada, y a diferencia de lo que pasa en los accesos vasculares, esto no es impredecible, entonces no voy a someter al paciente a un riesgo de esos. Para dar
anestesia total intravenosa, siempre el monitoreo de la profundidad anestésica, pero ninguna guía se compromete, porque como ya les dije, la respuesta a los fármacos va a ser impredecibles, entre ellas pues al propofol, entonces siempre monitoreo la profundidad anestésica. En cuanto al Perdón, en cuanto a la técnica balanceada, vamos a tener requerimientos aumentados de opioides por la tolerancia que ellos realizan. Y en cuanto a los inhalados, en la fase aguda se ha visto que se acumula mayor el inhalado en el alvéolo, pero no hay estudios que se investiguen los efectos directos de estos inhalados en cirugías que tengan que ver con quemados. En cuanto a los medicamentos que puedo utilizar, las técnicas que puedo utilizar, esto va a depender mucho si mi paciente tiene una quemadura aguda o es crónica, si viene ventilado o si no. Entonces, también tener en cuenta si mi paciente ya viene con ansiedad y con un dolor no controlado o si el procedimiento, o si el procedimiento, perdón, o si el procedimiento significa una alta carga de ansiedad o dolor para el paciente. Hay múltiples técnicas, lo que recomiendan es que si los pacientes llegan de UCI al quirófano con infusiones de sedantes y opioides, estas infusiones deben continuarse y no suspenderse, y más bien adecuar la analgesia intraoperatoria a estas infusiones. Si viene con infusión de fentanil, se puede cambiar a morfina y utilizar lo mínimo necesario de midazolam por el riesgo de delirium en estos pacientes. Cuanto a la ketamina, ahorita hablamos, ya en un segundo hablamos. En cuanto a los bloqueantes neuromusculares, recordemos que existen dos grupos. En general, en los pacientes quemados lo que sucede es una regulación al alza de los receptores inmaduros o fetales de acetilcolina. Este aumento de los receptores también va a hacer que estos receptores fetales son mucho más susceptibles o más sensibles al efecto de la succinilcolina. Entonces, este canal permanece abierto por mucho más tiempo, se libera mayor cantidad de potasio, y el potasio puede aumentar significativamente a nivel sanguíneo, tanto que puede causar pues hipercalemias severas refractarias y arritmias cardíacas, incluso paro. La indicación es que está contraindicada la succinilcolina después de las 48 horas de quemaduras no eléctricas, o sea, por cualquier tipo, y si es quemadura eléctrica está contraindicada desde el primer momento hasta 2 años después de la quemadura. En cuanto a los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, con ellos va a pasar todo lo contrario. Estos receptores fetales y otros que aumentan, que son los alfa 7, van a ser un poco más resistentes a su acción, y además se va a aumentar la alfa 1 glicoproteína ácida, como les dije, entonces va a disminuir su fracción libre, y también debido a la fase de flujo, que es la fase inicial, disminuye la fracción del fármaco que llega a la placa neuromuscular. Todo esto hace que las dosis necesarias que se necesitan pues de rocuronio sean mucho mayores a las que utilizamos usualmente. También de cisatracurio, porque se ha visto que a pesar de que este se metaboliza por Hoffman, aumenta la resistencia en los receptores. Entonces, la recomendación es rocuronio 1.5 miligramos por kilo. Vamos a tener más o menos un plano de intubación a los 90 segundos. Esta es una gráfica en la cual vemos la respuesta del 34, el tiempo en segundos y las dosis que utilizan de rocuronio, tanto en pacientes quemados, más del 40%, y no quemados. Vemos que con 1.5 en los pacientes quemados vamos a tener óptimas condiciones por el 34, o sea, un cociente top de 0, más o menos a los 90 segundos, y que con una dosis de 0.9, más o menos entre 120 y 150 segundos. Entonces, rocuronio, dosis altas para secuencia rápida de intubación. Pero ojo, además tenemos que tener monitoreo de la relajación neuromuscular, porque esta resistencia inicia usualmente entre los primeros 3 a 7 días de la quemadura y persiste hasta la sexta semana. Pero lo que va a hacer, por todo lo que les expliqué, es que el tiempo de recuperación va a ser mucho más rápido, y esto hace que necesitemos estar poniendo dosis si la cirugía lo requiere. Entonces, tenerlo en cuenta. En cuanto a la ketamina, la ketamina tiene múltiples dianas de tratamiento o múltiples sitios de acción. El principal de ellos es que es un antagonista selectivo del receptor N-metildiaspartato en el cerebro y la médula espinal. Entonces va a tener varios efectos. Tiene un efecto de analgesia porque inhibe las neuronas nociceptivas aferentes que hacen sinapsis en el asta dorsal de la médula espinal. Por otro lado, a dosis bajas y moderadas va a bloquear las neuronas GABAérgicas, que de por sí son inhibitorias. Entonces, al inhibir las neuronas inhibitorias, lo que va a hacer es desinhibir las neuronas piramidales, que se encuentran ante todo en la corteza. Esto es ante todo causal
de que aumenta el metabolismo cerebral, las alucinaciones, estados disociativos, euforia y disforia, porque las neuronas de la corteza, el hipocampo y la amígdala van a seguirse comunicando. Van a seguir comunicándose. Y a dosis altas bloquea los receptores NMDA en las neuronas piramidales. Entonces, aquí ya va a bloquear los receptores NMDA a nivel del tronco encefálico, el núcleo parabranquial y la formación reticular, también su comunicación con el tálamo y el prosencéfalo basal, llevando al paciente a un estado inconsciente. Hay otras dianas en las cuales no me voy a detener, pero ahí se las pongo. Resulta que la ketamina para los pacientes quemados tiene ventajas y desventajas. Ventajas, pues la analgesia es parte de un arsenal de medicamentos para disminuir la tolerancia a los opioides. También se ha visto que tiene un papel en la prevención del dolor neuropático, reduce la hiperalgesia secundaria, nos brinda estabilidad hemodinámica muy importante para nosotros, permite la permeabilidad de la vía aérea, importante para nosotros, disminuye la resistencia en la vía aérea. A nivel de psiquiatría se ha encontrado que tiene efectos antidepresivos, ante todo en las depresiones mayores refractarias al tratamiento, y también disminución en la ideación suicida, pero también tiene unas desventajas. Puede producir hipotensión debido a que el bolo de la ketamina se usa en pacientes que ya tienen niveles de catecolaminas persistentemente elevados. Esto hace que haya una desensibilización a estas catecolaminas y que se reduzcan los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, puede que actúe directamente el efecto depresor miocárdico de la ketamina y produzca hipotensión. Además, pues aumenta las secreciones en la vía aérea, puede producirse taquifilaxia con dosis repetidas y vamos a tener también unos efectos psicotomiméticos transitorios. Resulta que en cuanto a los efectos psicotomiméticos, que es una de las razones por las que estamos aquí, porque fue una de las motivaciones para realizar este tema central, la ketamina puede producir efectos psicotomiméticos que se ha descrito en la literatura, que es más que todo dependiente de la dosis y la forma de la administración. Entonces se ha visto que si utilizamos dosis subanestésicas más bajas hay menos riesgo de producirlos, y que si se produce y que si se administra en forma de infusión y no de bolo, infusiones mínimo de 40 minutos, también hay menos riesgo de producir estos efectos. Pero es que hay un problema, y es que la mayoría de los estudios van a excluir a los pacientes que tienen patología psiquiátrica, síntomas psicóticos y abuso de sustancias psicoactivas. Este es un ejemplo de ello. Aquí comparan, esto es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego del New England que se publicó en el 2023, en el que comparan la ketamina versus la terapia electroconvulsiva para el tratamiento de la depresión mayor resistente al tratamiento en pacientes no psicóticos. Efectivamente, pues acá el ensayo es bueno, se muestra que no hay inferioridad de la ketamina respecto a la terapia electroconvulsiva para disminuir los síntomas de depresión, pero pues nuevamente pues excluyen a los pacientes con síntomas psicóticos o historia de síntomas psicóticos. Este es otro de los ensayos que quería traerle, que compara pues la ketamina y la ideación suicida. Nuevamente aquí señalo que excluyen a los pacientes con desórdenes psicóticos y el abuso de sustancias psicoactivas. Efectivamente, pues aquí el ensayo también es bueno, confirma que la ketamina induce rápidamente la remisión de la ideación suicida grave en adultos, y este efecto persistía hasta las 6 semanas en 2/3 de los pacientes. Entonces, a raíz de esto, lo que hicimos fue hacer una búsqueda en PubMed por términos MERS. Estas son algunas de las combinaciones que yo hice, realmente hice muchas, pero pues no se las voy a poner todas. Y también pues buscamos en esta serie de bases de datos acerca de la ketamina, sus efectos psicotomiméticos y los pacientes psiquiátricos, y ante todo con síntomas psicóticos o historia de síntomas psicóticos. Eso es lo que les puedo traer a modo de resumen. Resulta que en 1994 y 1996 se empezaron a producir múltiples estudios que decían que la ketamina inducía efectos psicotomiméticos y disociativos asociados incluso a dosis subanestésicas. Es decir, desde 0.1 a 0.5 miligramos por kilo ya se producían este tipo de efectos. Ahí se los tengo. Después, entre 1997 y 2001, se encontró que además la ketamina exacerbaba los síntomas positivos y cognitivos en pacientes con esquizofrenia. Después del 2001, ya a raíz de estos estudios que se estaban dando, la mayoría de los ensayos clínicos empezaron a excluir a los pacientes que tenían características psicóticas, incluida la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo, y a ellos los excluían de todos los ensayos que tuvieran que ver con ketamina.
Entre el 2001 y el 2020 se empezaron a hacer otra serie de estudios, pero ya traían unas conclusiones un poco diferentes, los que decían que la mayoría de los efectos disociativos y psicóticos que se informaban tanto en pacientes sanos como pacientes con esquizofrenia fueron transitorios y se resolvían por completo entre los 90 y los 120 minutos después de infusiones. Uno de esos estudios realizó un seguimiento de 8 meses en los pacientes con esquizofrenia y evidenció pues, que no tenía ningún aumento significativo en los síntomas o en el número de atenciones psiquiátricas. Y también, pues desde el 2015 se han realizado múltiples estudios en los que se han descrito que la ketamina podría mejorar el estado de ánimo y incluso disminuir o resolver los síntomas psicóticos después del tratamiento en los pacientes con trastorno depresivo refractario y de esquizofrenia. Uno de esos artículos que les menciono es esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en JAMA en 2020, en el que analiza la asociación de la ketamina con los síntomas psiquiátricos, tanto positivos como negativos, y las implicaciones que tiene en su uso terapéutico, tanto en pacientes sanos como en pacientes con esquizofrenia. Incluyeron un total de 36 estudios de 1997 a 2018, tres de ellos analizaban los pacientes con esquizofrenia, se realizaban los estudios tanto con ketamina racémica como con esketamina y solo en adultos con un rango de edad media de 22 a 40 años. Estas fueron las escalas psiquiátricas que se utilizaron para evaluar los síntomas. Las dosis y los tiempos de infusión de ketamina fueron súper variables. Yo me puse a ver pues, los estudios y habían dosis tan bajas como de 0.12 miligramos por kilo en bolo hasta dosis altas de 0.8 miligramos por kilo, y también habían unos que utilizaban infusión y otras no, y habían infusiones de 19 minutos y otras de 90 minutos, entonces hay una gran heterogeneidad en los estudios. Esta pues fue el análisis, el forest plot del total de los síntomas en pacientes sanos, que efectivamente sí aumentaron los síntomas psicotomiméticos en los pacientes sanos, el total de los síntomas, tanto positivos como negativos, comparados con el grupo placebo. Ahí no hay duda. Ellos concluyeron de que no hay diferencia si utilizo ketamina racémica o esketamina, ambos van a producirlos, que no hay diferencia si pongo un bolo más infusión continua o solo la infusión continua, ambos van a producirlos, pero que es mucho más probable si utilizo el bolo. No hay diferencia si utilizo la dosis un día o si utilizo dosis varios días, y no hay diferencia en el sexo. Pero, ¿qué pasó con los pacientes con esquizofrenia? Porque supuestamente también los habían incluido. Resulta que para ellos hay muchísimas limitaciones. Los 3 estudios eran muy heterogéneos, eran de poquitas muestras y no se pudo realizar metaanálisis para ellos. Se pusieron a analizarlos y se dieron cuenta que en 2 de ellos aumentaban los síntomas positivos y en otro de ellos pues disminuía los síntomas negativos, o sea, mejoraba los síntomas negativos. Pero para todos, tanto los pacientes sanos como los pacientes con esquizofrenia, la mayoría de los síntomas fueron transitorios y resolvieron entre los 90 a los 120 minutos después. Esta es otra revisión sistemática que me habla de la ketamina como tratamiento para la depresión en pacientes con historia o síntomas psicóticos actuales. Este, lastimosamente, es el artículo de mayor evidencia que encontré de ketamina en pacientes psiquiátricos que incluya síntomas psicóticos. Ellos excluyeron 473 artículos porque no hablaban de la ketamina y los síntomas psicóticos, entonces solo pudieron incluir 9 estudios, 56 pacientes. Cuando analizamos estos 9 estudios, lastimosamente, son estudios que no son de la mayor evidencia, no son ensayos clínicos aleatorizados, sino que son reportes de caso, series de caso. Las muestras son muy pequeñas, las dosis de ketamina son variables, la mayoría son dosis subanestésicas, y lo que sí vemos en los efectos adversos es que ellos concluyen que en varios estudios no hubo exacerbación de los síntomas psicóticos, en varios casos los síntomas psicóticos disminuyeron, incluso resolvieron, y podría ser prometedor la ketamina en los síntomas negativos de la esquizofrenia. Pero como les mencioné, hay múltiples limitaciones, muestras escasas, calidad de evidencia muy baja, todos fueron no controlados, el seguimiento fue a corto plazo, entonces se necesitan más estudios controlados, mayores muestras que incluyan pacientes psicóticos y patología psiquiátrica. Esta
la referencia del pie de página, entonces también incluía los que están amarillos, son otros que no estaban en los que le acabo de mostrar anteriormente. Ellos también son más estudios pequeños, series de casos, reportes de casos o retrospectivos y evalúan la ketamina para pacientes con psicosis por depresión, TAP y otros trastornos psiquiátricos. Algunos presentaron síntomas psicotomiméticos, pero reportaron los que lo reportaron que resolvían entre los 60 y los 80 minutos. Otros no reportaron. Entonces, debemos utilizar la ketamina para pacientes quemados con comorbilidad psiquiátrica o síntomas psicóticos. Esto es muy controversial, no hay ensayos clínicos aleatorizados, los estudios que tenemos son de baja calidad y también hay varias limitaciones, es que se realizan con ketamina y esketamina y nosotros solo tenemos ketamina racémica. De utilizarla, pensamos que deberíamos utilizar dosis subanestésicas por debajo de 0,5 miligramos por kilo. Esto no quiere decir que no vayamos a tener síntomas psicotomiméticos. Debemos utilizar, debemos preferir, debemos evitar los bolos y las infusiones rápidas, preferir las infusiones mínimo de 40 minutos de duración. Siempre evaluar el riesgo-beneficio. Si yo tengo un paciente inestable hemodinámicamente, pues lo tengo que inducir con ketamina si no tengo más. Y las dosis de inducción son más altas, son de 1 a 2 miligramos por kilo. Pero si no, si mi paciente está estable, pues voy a evitar las dosis altas de ketamina y si necesito la ketamina como parte de analgesia multimodal, lo voy a usar a dosis muy bajas con las consideraciones que les mencioné. Lo otro es seguir los pacientes. Estos pacientes usualmente tienen múltiples intervenciones quirúrgicas. Preguntarles y revisar en la historia clínica cómo les fue la vez pasada, si utilizaron o no ketamina, cómo les fue en el servicio de psiquiatría, si también están internados allá o si reciben interconsulta por ellos y si tuvieron una mala experiencia, pues si la puedo evitar, la voy a evitar. Pero lo que sí me llamó la atención en varios de los estudios que revisé es que ellos hacen énfasis en que no debemos satanizar la ketamina, no debemos asumir como regla general que la ketamina es perjudicial en los pacientes con comorbilidad psiquiátrica o síntomas psicóticos activos. Ya, entonces en un momento tendremos la discusión con el grupo de psiquiatría para que lleguemos a acuerdos. Y ya para terminar, entonces el manejo del dolor agudo depende mucho de la extensión de la quemadura, de la profundidad, es muy variable, puede ser continuo, puede tener picos, también depende del umbral de cada persona, de la tolerancia a los opioides, infecciones asociadas o comorbilidades como ansiedad y depresión. Los opioides son una piedra angular en el tratamiento, pero tener en cuenta que no se deben utilizar como terapia única, que vamos a tener requerimientos aumentados de los opioides, estos pacientes van a hacer tolerancia de forma rápida. Es un desafío, tenemos que utilizar una analgesia multimodal y se ha descrito en estudios en animales que hay una regulación negativa de los receptores de los opioides mu. Consideraciones: individualizarse, titularse, ajustarse, utilizar la dosis mínima efectiva, no como terapia única, utilizar opioides de acción prolongada, infusiones de fentanil, morfina, hidromorfona o opioides débiles. En cuanto a los no opioides, esta evidencia de la American Board Association del 2020 y su guía para el manejo del dolor agudo, el acetaminofén se debe utilizar en todos los pacientes quemados, teniendo en cuenta pues la dosis máxima diaria, las comorbilidades. No hay estudios de acetaminofén intravenosa en los pacientes quemados. Los AINES, considerar en todos los pacientes, evaluar también riesgo-beneficio según la edad, las comorbilidades. Hay pocos datos de que evalúen los AINES y su relación con los injertos, entonces también hablar con el cirujano qué le parece, porque pues la verdad es que no sabemos qué tanto efecto causan los AINES con los injertos. La gabapentina y la pregabalina se pueden considerar como el complemento a los opioides en dolor neuropático como una prueba en dolor refractario a la terapia estándar. Tiene múltiples beneficios como la reducción de los opioides y el prurito. La ketamina también la consideran para los procedimientos como sedación, complemento del tratamiento con opioides, principalmente en el posoperatorio, y también causa una disminución o disminuye los requerimientos de opioides. Los alfa-2 agonistas, clonidina y dexmedetomidina, recordemos que la dexmedetomidina tiene un efecto potente sedante, una analgesia moderada y es mucho mejor que las benzodiazepinas porque producen menos delirium. La clonidina tiene los mismos efectos, pero son más débiles y además hay que tener en cuenta sus efectos adversos, pero puede ser útil cuando se desmonta la dexmedetomidina intravenosa.
También se ha descrito que son muy útiles en los pacientes con signos de abstinencia por nicotina, por alcohol o por otras sustancias o pacientes muy ansiosos. La lidocaína también es un agente adyuvante razonable y los cannabinoides realmente es que falta de evidencia y no se ofrece una recomendación. La anestesia regional está un poco limitada porque los estudios son muy escasos en los pacientes quemados. Sabemos que en los pacientes del día a día es muy buena la anestesia regional, pero en ellos está limitada a hacerlo con las consideraciones que conocemos. Si tengo una superficie quemada, no voy a poner un bloqueo en esa zona o a través del área quemada. Entonces, ellos no ofrecen una recomendación, pero no significa que no se pueda utilizar. Tener en cuenta las terapias no farmacológicas, que lo ideal sería que las tuviéramos disponibles en nuestros servicios, pero pues es escaso su disponibilidad. Y tener en cuenta que los pacientes quemados tienen efectos a largo plazo, entonces son más susceptibles a quemaduras, aumenta el riesgo de isquemia miocárdica, de falla cardíaca, hipertensión, de stroke, aumenta los síntomas gastrointestinales, las fracturas, la movilidad va a quedar un poco reducida en muchos de ellos. También se ha descrito mayor incidencia de migraña y de epilepsia. Muchísimas gracias, eso era todo. Bueno, muchas gracias a Camila. Muy buena la revisión. Hiciste los puntos de estos pacientes quemados. Nos pusiste una puesta al día de la evidencia actual. Vamos a darle paso a los comentarios de los los profesores de psiquiatría. ¿Te pueden acercar acá? Nuevamente, muchas gracias por venir a la actividad. Bueno, ¿cuál es la? Aquí. No, acá pegado. Para que Bueno, nos oiga el auditorio de... muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación. Aprendí muchas cosas. Mi nombre es Sandra Milena Ramírez, soy psiquiatra en LACE, trabajo en la unidad de salud mental y soy profesora del departamento de psiquiatría. Bueno, digamos que soy la persona que lleva menos tiempo trabajando aquí en el hospital, es decir, que mis compañeros probablemente han acumulado más experiencia clínica en el acompañamiento en la unidad de quemados y en todos sus procesos. Estamos de acuerdo en que la ketamina es un medicamento con alto potencial terapéutico en varios aspectos y que satanizar su uso no es adecuado. Pero hay una diferencia grande entre satanizarlo como tenerlo como primera opción a elegir en un grupo particular de pacientes. En ese sentido, digamos, estamos de acuerdo en las dos, pero no es igual no satanizar a tener como primera alternativa terapéutica, ¿vale? Que es de pronto en el punto donde en algunas ocasiones necesitamos como ponernos de acuerdo. Hay un tema más, digamos, a pesar de que hay una brecha de conocimiento muy amplia en cualquier uso de la ketamina, tenemos más dudas respecto a las implicaciones que tiene las dosis repetidas y las dosis acumuladas en algunos escenarios que se han podido estudiar, no específicamente en el paciente quemado, desafortunadamente, a lo que significa utilizarlo en una condición de manejo agudo, ya sea para analgesia, ya sea para algún tipo de sedación. Bueno, efectivamente, la vía de administración, el uso de la dosis, si se emplea un bolo o no, puede tener una implicación y en eso estamos de acuerdo y en ese sentido ustedes pueden tomar decisiones para elegir los pacientes más indicados para utilizar uno u otro método de acuerdo a los objetivos que tengan. En un paciente con un cuadro psicótico agudo, esta no sería la primera opción, ¿sí? A menos de que ese paciente psicótico agudo tenga una alta tolerancia a los opioides, dolor neuropático, le fue muy mal con las otras alternativas, allí ya vamos viendo. Pero no lo manejemos, gracias, como primera opción, ¿sí? Porque esta implicación que tiene el hecho de que ya conocemos que la ketamina tiene unos impactos de manera transitoria y aguda, ¿sí? Sobre esos síntomas psicóticos positivos, sobre todo los positivos son los que nos van a generar riesgos en la atención inmediata, puede desencadenar un evento adverso en esos 120 minutos que el paciente está así. Ahora, ese estudio que tú nos presentaste, en la parte de discusión, que se utilizó en pacientes sanos y habían 3 en pacientes esquizofrénicos, tiene una limitación. Ellos hicieron seguimiento a 30 días y dicen claramente no tenemos evidencia
¿Qué pasa en estos pacientes en el curso crónico de su enfermedad? Sobre eso no sabemos. Estamos hablando de un paciente que tiene una psicosis, ¿sí? Ya diagnosticada. Entonces, este paciente, por favor, primera opción, no. Puede ser que se necesite, pero, digamos, revisemos en conjunto y tampoco tendría sentido utilizarlo en un paciente psicótico que no esté tratado para su psicosis. Digamos que, primero, no será la primera opción, buscaré otras alternativas. Abusivamente estoy pensando, digamos, desde lo que yo pensaría, desde el manejo psiquiátrico de este paciente, y si lo tengo que usar, tendría que utilizarlo tratando de minimizar esos riesgos, y eso implica brindar una atención para la condición de base que tiene. ¿Qué sucede con el paciente que tiene un trastorno mental diagnosticado, pero no está en fase aguda de su enfermedad? Pues probablemente tenga que revisar más condiciones. ¿Cuál ha sido el curso de su enfermedad? Es un paciente que tiene crisis repetidas, ¿sí? Es un paciente que tiene antecedentes de psicosis tóxicas que desencadenen y detonen crisis, y eso ya lo conozco y fue hospitalizado muchas veces y, bueno, acaba de mejorarse. Bueno, voy a ir viendo, pero para eso vamos a tener que trabajar de manera coordinada para que de esa manera diferenciemos que estos pacientes no tienen el mismo riesgo, y en algunos será más razonable que en otros emplear con diferentes medidas de protección o de seguridad este medicamento. Recuerden que así la psicosis dure 120 minutos, en 120 minutos yo puedo tener un accidente en el sitio de trabajo relacionado con las alteraciones comportamentales, las alteraciones del pensamiento y del afecto, además de la mala experiencia del paciente. Entonces, ese es el elemento ahí. Ahora, hay una pregunta, hay una brecha mayor, un área de no evidencia muchísimo más grande, y es lo que sucede con las dosis repetidas. No tenemos evidencia de las dosis repetidas en el escenario del paciente quemado, a pesar de que en el escenario del paciente quemado la ketamina es un medicamento pues que tiene muchas ventajas por la analgesia, por lo que tú estabas explicando de la vía aérea, porque también está relacionado con una disminución de la tolerancia a los opioides, y pues esto lo hace muy interesante en ese esquema. Nosotros tenemos evidencia de las dosis repetidas en pacientes que tienen adicciones, ¿cierto? También tenemos algo de evidencia en la situación que vimos del COVID, cuando se tuvo que utilizar la ketamina para poder lograr adaptaciones al ventilador porque nos quedamos sin alternativas. Allí que vemos, en los pacientes con adicciones, los pacientes que tienen un uso regular, que no es terapéutico, que es recreativo, estos pacientes tienen evidencia de disminución del grosor de la corteza cerebral en las áreas prefrontales y un desempeño más bajo en pruebas neuropsicológicas en lo que se refiere específicamente a memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. ¿A partir de qué dosis? ¿A partir de cuántas repeticiones? Sabemos que tiene relación con mayor tiempo y mayor intensidad del consumo, pero no sabemos dónde está el punto, ¿sí? En los pacientes que fueron intubados y que pues tuvieron que utilizar ketamina durante esta emergencia del COVID, pues sabemos que hay unos efectos que se describieron sobre todo pues a nivel de la vesícula biliar, que fue más problemático y que tiene relación con ese elemento de las dosis acumuladas, y en este caso sí relacionado con un escenario terapéutico. No sé si nosotros sabemos y tenemos control o hay algún estudio de parte de ustedes que examine cuántas veces se usa, qué dosis se usa, calculemos dosis acumuladas, no tengo la menor idea. Algunos estudios que vi intentaban hacer ese tipo de cálculos sin objetivo. Los únicos 11 ensayos clínicos registrados que encontré en Clinical Trials que intentaban hacer una aproximación del uso de la ketamina en quemados, la mayoría fueron abandonados porque no lograron encontrar la muestra. Este tema de que de pronto ayuda con la depresión y los pacientes quemados tienen unas frecuencias de depresión más elevadas. Creo que encontré un estudio en Kansas que está corriendo, que no ha sacado resultados, que intentan evaluar las escalas tanto al ingreso como después del uso para ver si hay un impacto. Pero esto a ciencia cierta no lo sabemos. Pero sí tenemos una preocupación, y es también, pues aparte de definir cuándo no es la primera opción, cuándo tenemos que coordinarnos, que está claro, y cuánto deberíamos preocuparnos por investigar cuántas veces se repite y cuáles son las dosis acumuladas, como punto de que no sabemos realmente y a ciencia cierta, y nos vale y tenemos suficiente evidencia como para que nos inquieten, cómo esto impacta a largo plazo
en la salud mental y o probablemente en otros desenlaces relacionados con los pacientes. Sobre esto no hay evidencia, pero sí hay suficiente evidencia como para que nos dé curiosidad. ¿Sí? Entonces, esa es como la invitación, eso es lo que yo quería mencionarles y pues la idea es que nos podamos coordinar pues en ese sentido, porque son pacientes que nos vamos a encontrar cuando hablamos de manejo del dolor, pues nos encontramos y es mejor trabajar en colaboración. Muchas gracias, profesora. Doctor, si quiere ven acá. Doctor, ¿cómo está? Gracias. Palmero. Muchas gracias, buenos días, doctor Caballero, al doctor Narváez por haberme invitado y haberlo hecho extensivo a mi grupo. Me agrada participar en estos escenarios. Primera cosa, lo felicito por la calidad de residente y su presentación. Me pareció exhaustiva, minuciosa, completa y muy bien llevada. Segunda cosa, gracias por invitarnos nuevamente. Tercera cosa, vamos a hacer una deferencia. Más o menos creo yo que en el mes de agosto nos gustaría planear una en nuestra unidad para Perfecto, invitarlos a doctor. ustedes. Muchas gracias. Entonces, ya entrando al tema, ¿por qué surgió esto? Hace 3, 4 meses, noviembre, creo que fue noviembre, diciembre, tuvimos un paciente con una enfermedad afectiva bipolar severa, crónica, múltiples hospitalizaciones en todos los centros clínicos que se puedan imaginar del departamento, que terminó hospitalizado en la sala de quemados por un accidente que tuvo, nunca se supo por qué. Se intentó manejar en la sala de quemados, fue imposible por la desorganización del comportamiento, lo trasladamos a nuestra sala y allá lo tuvimos más o menos 15, 20 días. Lo logramos cuadrar con su medicación, con su tratamiento integral. Cada tanto tiempo lo llevaban a curaciones. Mientras estuvo en nuestra sala, nosotros insistíamos bastante en preferir o buscar otras alternativas a la ketamina. Cuando el paciente mejoró lo suficiente de su estado mental, pues se dice, ya no necesita estar en la unidad mental, va de regreso a quemados porque todavía no había terminado sus curaciones y sus injertos y demás. No había pasado una semana en la sala de quemados cuando el paciente tuvo una severa recaída maníaca, en donde se quitó todo, se ensució, se contaminó, etc. Fuimos a revisar en la historia clínica y lo que había sucedido era que habían usado ketamina en una de las curaciones que habían tenido en esos días. Entonces, son situaciones que yo creo que son infrecuentes, pero la realidad es que en este hospital manejamos lo más complejo de lo más complejo. Se les va a juntar el paciente con enfermedad de Parkinson, que se les va a agitar, que no le van a poder poner una serie de medicamentos y además necesita una anestesia. Y así por el estilo. Entonces, por eso surgió esta revisión, porque inicialmente pues yo me molesté, estuve 15 días al paciente en mi sala, salió bastante compensadito y luego echó para atrás. Un aspecto que podría ayudar a mejorar la atención y la comunicación es que el anestesiólogo o el grupo de anestesiología que atiende a los quemados hablen con los médicos asistenciales de la sala y pregunten muy bien cómo están reaccionando en el post quirúrgico, porque eso es lo que les va a dar muchas veces pista. A veces ni siquiera nos llaman a nosotros porque el paciente fue muy breve y otros pacientes que tienen más factores de riesgo como los que la doctora mencionó, o esquizofrenia o consumidores de cualquier cantidad de sustancias, que además, hay que decirlo, el paciente policonsumidor con frecuencia lo que tiene detrás es un trastorno mental nunca diagnosticado. Y lo otro es que no solamente es esquizofrenia y esquizoafectivo, hay que tener mucho cuidado con el paciente bipolar, con el bipolar 1, bipolar 2, etc. El otro punto que en mi paso por una clínica de dolor crónico en el extranjero, aprendí que en el perioperatorio de muchos de estos pacientes se puede favorecer el control postquirúrgico del dolor con una infusión perioperatoria de magnesio, de sulfato de magnesio. Entonces yo me preguntaría qué lugar tendría el uso de sulfato de magnesio en el perioperatorio de este tipo de pacientes para disminuir requerimientos incluso de opioides. Y
para finalizar, uno de los artículos que revisé que me gustó mucho, lo publicaron ahorita hace pocos meses en el British Journal de Anestesia. Uno de los autores es un anestesiólogo llamado Julián Palanca. Me da la impresión que es hawaiano. Y él firma un editorial con respecto a un estudio multicéntrico retrospectivo de más de 200.000 procedimientos en donde se usó ketamina más otras cosas. Y lo llamativo del doctor Palanca, que me pareció chistoso y que fue muy irónico, es que él es profesor en Estados Unidos en una universidad de San Luis del departamento de anestesiología y del departamento de psiquiatría, sin ser psiquiatra. Entonces yo creo que ese es un llamado a que necesitamos estar más de cerca. Entonces lo llamativo en este estudio y lo que comentan en el editorial es que se asoció, y ojo, asociación no es igual a causalidad, se asoció el uso de ketamina en general en todo tipo de procedimientos, no hablan solo de quemados, con dos cosas, con problemas de saturación de oxígeno intraoperatoria y la otra que me causó más curiosidad, mayor porcentaje de pacientes que no salen del hospital a su casa, sino que se van a un hogar geriátrico o a un hogar de cuidados crónicos, porque de algún modo el resultado o lo que se ve en el postquirúrgico puede ser por muchas otras causas también, pero se asoció en los que recibían ketamina, no eran lo suficientemente autónomos como para regresar a su casa. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Profesor Caballero, la palabra queda. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias. Sí, pues creo que vamos en la misma línea. A raíz del caso clínico que tuvo el doctor Salmerón, pues es clave, y lo dijo también Camila en su presentación, hay que revisar muy bien la historia del paciente. Hay que darnos cuenta en qué contexto está nuestro paciente, que, que va de la mano de que no vamos a satanizar la ketamina, pero tampoco tenerla como siempre, como la primera línea de manejo de nuestros pacientes. Y habiendo tanto H en cuanto a la evidencia, ¿no? En cuanto a los efectos. Miren que no es clara la dosificación que va a llevar a síntomas psicóticos. Algo bien interesante es que en la evidencia que contraste, prácticamente la ketamina queda como un coadyuvante, ¿no? Porque lo ideal es en infusiones prolongadas, no en bolos ni en infusiones cortas, porque puede desencadenarlos más. Y que prácticamente es lo que venimos viendo con la ketamina, que es el resurgimiento en la última década de la ketamina. De hecho, cuando yo me formé en anestesia, la ketamina estaba ya muy dejada atrás. Y con el resurgimiento del manejo multimodal de dolor, otra vez vuelve a estar en el escenario clínico y siendo un importante fármaco en el manejo multimodal. Entonces, lo que nos queda aquí de experiencia, de enseñanzas en esta revisión conjunta es siempre revisar bien nuestros pacientes. Como dijo la doctora, si un paciente con una crisis evidente, pues no le vamos a mandar la crisis teniendo otras opciones. Ahora, yo entiendo que a veces tenemos en el hospital situaciones de fármacos, o en el país, porque actualmente es una situación de país, el problema de los fármacos está un poquito complicado y a veces no tenemos mayores opciones, ¿no? Desafortunadamente a veces nos vemos en estos escenarios clínicos que nos llevan la falta de insumos. Pero en lo posible siempre tratar la estrategia multimodal. Tú lo dijiste, lidocaína, el doctor Salmerón lo acaba de decir, sulfato de magnesio, sobre todo en estos escenarios clínicos del cuidado crítico. Aquí también están los residentes de medicina crítica y cuidado intensivo. Hacer ese manejo multimodal de sus pacientes, que de hecho muchas veces los tenemos en esos primeros 10, 20 días. Aquí tenemos quemados graves, con múltiples intervenciones, que tienen múltiples problemas, ¿no? Up-down regulation de los receptores, opioides, requerimientos mayores, no llevarlos a dosis tan altas, y el manejo multimodal va a ser clave.
las infusiones de lidocaína, las infusiones del sulfato, tenemos que tenerlas en cuenta, que de hecho están dentro de las guías que tenemos de manejo de sedación y analgesia en la unidad de cuidado intensivo, sería aplicarlas un poco más. Bueno, yo creo que para terminar, ¿alguna pregunta por parte del auditorio? Juan. Juan es nuestro residente de segundo año, compañero de Camila. Comenta. Bueno, yo creo que estas reuniones son muy importantes y son un punto de partida para avanzar en ciertas situaciones que son importantes. Lo primero es que tenemos que partir de nuestra experiencia como institución y es necesario desde este momento dar una mirada hacia atrás, qué es lo que ha venido sucediendo con las sedaciones a nivel de los pacientes pues, de la unidad de quemados. ¿Por qué? Porque no hay protocolos estandarizados, digamos, para utilizar una dosis X o una dosis Y, pero lo que sí vemos en la práctica nuestra es que, y pues que tiene también un sustento neurobiológico, que la utilización de ketamina a dosis bajas, subanestésicas, como lo mostró Camila, pues puede tener unos beneficios a nivel de analgesia, sin comprometer, digamos, esa ocupación de receptores que nos generen esos efectos psicomiméticos. Eso es lo primero. Lo segundo es que es importante devolvernos en esos pacientes para observar si la ketamina ha sido utilizada como agente, digamos, sedante único, pues buscando un efecto disociativo únicamente para realizar el procedimiento, o si ha sido utilizado en combinación con otros agentes para precisamente ahorrarnos esa dosis de ketamina y que la sedación sea, digamos, principalmente dada por otro agente, como serían las mezclas que se usan frecuentemente como Ketodex o Ketofol. Tercero, me uno a lo de la evidencia. Hay una evidencia muy limitada. De hecho, pues, si observamos los metaanálisis, en su gran mayoría son muy heterogéneos y tienen limitaciones metodológicas también porque no establecen límites de heterogeneidad, lo cual impide que esos metaanálisis que han mostrado, digamos, como esos efectos secundarios a corto o mediano plazo, pues no se puedan analizar finalmente porque no se realiza un análisis por subgrupos, ¿cierto? Muy diferente, pues yo comparar un estudio que utilizó dosis de 0.2 miligramos por kilo de ketamina y compararlo con un estudio que usan una dosis de 1.5 miligramos por kilo. Es como pues comparar cosas totalmente diferentes. Creo que tenemos una limitante ahí, pero pues tenemos la posibilidad, ante la disponibilidad de una unidad de quemados, de empezar a hacer esas observaciones. Se puede empezar con un estudio observacional donde podamos mirar cómo ha sido el comportamiento de las sedaciones en la unidad de quemados durante los últimos 3, 4 años, un análisis retrospectivo, y de ahí se puede empezar a sacar conclusiones. Porque pues, si bien, digamos, tenemos este inconveniente, sobre todo con el efecto psicomiméticos, y que creo que nos pasa a todos y todos lo pensamos en algún momento cuando utilizamos ketamina, incluso en el quirófano, también nos va a brindar pues un gran beneficio en el manejo multimodal de estos pacientes. Es más que todo como eso. Sí, ¿alguien más quiere comentar? Mario Orozco dice, las bondades de ketamina en la analgesia como coadyuvante son bien conocidas, nos falta seguir los pacientes a corto y largo plazo de sus efectos no deseados, porque de sus efectos deseados en dolor ya son claros. Bueno, va de en la misma línea de la ketamina en su situación, en su manejo multimodal. Si realmente de los metaanálisis tan heterogéneos no se pueden sacar mayores conclusiones, realmente muy difícil actualmente con esos resultados. Nos queda es que la ketamina dentro del manejo multimodal es clara su utilización Y no siempre como y no siempre como primera, y hay que conocer la historia de nuestro paciente, lógicamente, hay que conocer la historia de nuestro paciente para optimizar la hipnosis y la anestesia adecuada. Ahora, el tema de la monitoría de la conciencia, que la tenemos acá, esa es una muy buena opción para no llevar a dosis mayores de hipnóticos ni de agentes anestésicos a nuestros pacientes, que cada vez lo estamos utilizando más en el grupo de la universidad, este tipo de monitorías. Se correlacionaría con lo que hablábamos del sulfato. Sulfato de magnesio, pues digamos, sus propiedades analgésicas están muy relacionadas también al heteronismo sobre los receptores NMDA. Solo que para yo llegar a unas dosis donde, digamos, tenga ocupación de otros receptores como la vía la ketamina,
pues requeriría utilizar dosis de sulfato extremadamente altas que superarían, digamos, su umbral tóxico. ¿Sí? Lo cual no sucede pues, con la Claro. en la que también yo le coloco una dosis y el efecto, digamos, mayor, pues sin pasar su dosis excesiva, pues va a ser el efecto disociativo. Entonces, el sulfato, pues, digamos, cumpliría un rol sobre todo con la analgesia. Sí, multimodal. ¿Listo? No hay más preguntas. Yo creo que damos por finalizada la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores, nuevamente.